Bienvenidos a este pequeño especial de Halloween. Si se preguntan por qué uso mi alza, es porque me apetece, porque quiero y porque puedo. aclarado eso, comencemos. En este especial les narraré sobre los orígenes del Halloween. ¿Qué? No tenía ideas. E hice este video en 3 días. ¿Qué esperaban? El origen de Halloween se remonta a un antiguo festival pagano celebrado por los celtas hace 2000 años llamado Samhain. La expansión a Estados Unidos. La festividad de Halloween llega a Estados Unidos y Canadá en el año 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse masivamente hasta el año 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Durante las décadas siguientes, la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta que en 1970 se produjo su internalización gracias a las series de televisión y al cine. En 1978 se estrenaba Halloween, el film de terror de John Carpenter. ¿En qué países se celebra actualmente Halloween? Halloween se celebra la noche del 31 de octubre, principalmente en territorio anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, con la excepción de Australia y Nueva Zelanda, donde la tradición no está tan arraigada. Es una de las noches más importantes para los estadounidenses y canadienses, cuyos niños salen a las calles disfrazados de fantasmas, duendes y demonios, para pedir dulces y golosinas a sus vecinos. En España y América Latina, en general, esta celebración se considera una fiesta estadounidense, pero existen tradiciones y celebraciones ese mismo día, con idéntico significado de cercanía con el mundo de los muertos. Ya en el siglo XVIII en Asturias, los niños pedían comida en las puertas de las casas durante esa noche portando lámparas en sus manos. En numerosos municipios de Castilla, las casas eran decoradas con calabazas a las que le hacían agujeros en su interior para simular una cara. Después se introducía dentro de la misma una vela o luz para invocar a los buenos espíritus y asustar a la gente en esa atmósfera de terror. Y ese sería el origen de Halloween. Sí, sé que me quedo corto, así que les narraré algunas leyendas y monstruos de Latinoamérica. El Tunche. La Amazonía peruana está no solo repleta de exóticas especies animales, sino también de misterios y leyendas, que dejan boquiabiertos a sus visitantes. Una de ellas cuenta la antigua historia del Tunche, más conocido como el espíritu maligno del bosque. Se trata de la versión amazónica del típico fantasma occidental. Generalmente es un hombre atormentado por el mal, y que luego de morir, su alma manchada por el odio, vaga en la oscuridad ahuyentando a sus víctimas. Dicen que cuando el Tunche se acerca, se escucha un agudo silbido, el cual anuncia la muerte de quien lo escucha. Así que ya sabes, si te encuentras en medio de una expedición nocturna y sientes el silbido del Tunche, mejor huye a un sitio seguro. La Sayona. Hace mucho tiempo había una joven mujer que vivía con su esposo, con el cual recientemente había tenido un bebé. La joven tenía por costumbre bañarse en el río, pero era espiada a menudo por un hombre del pueblo. Un día descubrió al mirón y le preguntó que qué estaba haciendo. El hombre, que había sido sorprendido, optó por mentirle diciéndole que estaba allí para anunciarle que su marido le era infiel con otra. Durante la noche, estando ya la familia en casa, el marido musitó en sueños el nombre de su madre. La mujer, celosa y suponiendo que su propia madre era amante de su esposo, prendió fuego a la casa matando al marido y al bebé. Acto seguido, con un cuchillo en la mano, la joven se dirigió a casa de su madre. Tras reclamarle una infidelidad que su progenitora negó, la acuchilló hasta la muerte. La madre, con su último aliento, le indicó que jamás había sido amante de su esposo y la maldijo por los crímenes que había cometido. Desde entonces la Sayona vaga eternamente, persiguiendo a los hombres infieles que caen en sus intentos de seducción a acabar con ellos. Una de las leyendas de terror más conocidas del país, la Sayona, cuyo nombre proviene de la prenda que llevaba, un sayo, o la mujer del llano, nos habla de desconfianza y de celos, así como de la necesidad de respetar y cuidar a las madres. Se dice que la figura de la Sayona seduce a los hombres con su belleza para luego llevarles a la llanura. Allí adopta su verdadera forma, con colmillos y garras enormes y afiladas y ojos de color de la sangre, a menudo provocándoles la muerte o la locura.
El ahorcado de Chacarita. Una de las leyendas más tenebrosas de Buenos Aires, habla de la existencia de un alma en pena poco convencional, que se aparece a los incautos en las inmediaciones del cementerio. Lo más común es que se haga visible cada jueves de luna llena, colgado macabramente desde las ramas de un árbol al lado de uno de los muros del Camposanto, sobre la calle de Jorge Newbery y a poca distancia de la intersección de las vías del tren. Se trata del ahorcado de Chacarita, un hombre abominable, cuya piel permanece en eterna descomposición, y el cual es de una palidez tan enfermiza, que el solo hecho de mirarlo provoca que a uno se le hiele la sangre. Muchos son los testigos que han afirmado verlo en distintas ocasiones, aunque lo cierto es que nadie sabe quién es a ciencia cierta, ni cómo llegó ahí. Lo único seguro es que a causa de su muerte tan violenta y llena de dolor, está destinado a seguir en nuestro plano sin encontrar la paz. El sombrerón. Esta leyenda es típica de los departamentos de Antioquia, Huila y Tolima y cuenta la historia de un tétrico personaje que acecha por las noches. Se cuenta que en el siglo XIX, dos hombres llamados Santiago Echevarría y Camilo Restrepo, los cuales eran conocidos por ser unos borrachos y jugadores empedernidos, se encontraban tomando y jugando hasta altas horas de la noche. Finalmente, ya cansados, ambos hombres decidieron emprender su camino a casa. Tras caminar por unos minutos, en el horizonte desde la profunda oscuridad salió un hombre alto, montado en un caballo, vestido completamente de negro, con un gran sombrero, y lo más aterrador era que tenía una cara diabólica, con unas facciones que lo alejaban de cualquier atisbo de humanidad. Y sumado a lo anterior, lo acompañaban dos perros negros atados con cadenas. Los hombres temblando y casi sin poder reaccionar, sin entender nada, por puro instinto de supervivencia, salieron corriendo. Pero de repente una voz tétrica que helaría la sangre a cualquiera pronunció: "Si te alcanzo, te lo pongo". El sombrerón empezó a perseguir a los dos hombres montando su caballo a toda velocidad. La entidad demoníaca lanzó su sombrero a Santiago, el objeto aumentó de tamaño y logró cubrir en su totalidad al hombre. Tras hacer esto, Santiago se desmayó y el sombrero regresó a su dueño. La entidad desapareció dejando tras de sí un viento gélido y maloliente. Las horas pasaron y finalmente Santiago despertó, sin saber si lo que había vivido era una alucinación producto de su borrachera o de verdad había pasado. Desde ese momento, varias personas empezaron a reportar los ataques de esta entidad a la que denominaron el sombrerón. La leyenda cuenta que este ser demoníaco suele atacar a los borrachos, a los trasnochadores, a los peleadores y a los jugadores empedernidos. El sombrerón también es conocido como el jinete sin zamarros o el jinete negro y se dice que lo vieron en diferentes lugares como en los departamentos de Bolívar, Tolima, Huila y Valle del Cauca. Además, también se le ha visto en pueblos como Jardín, el cual es un pueblo patrimonio, se ubica en el departamento de Antioquia. La pisadeira. Es una narración folclórica, la versión brasilera de lo que en la Edad Media era conocido como incubo o sucubo, un ente o demonio que se podía poner sobre mujeres o hombres impidiéndoles moverse. Podía así tener relaciones sexuales con las personas dormidas, enfermarlas o incluso causarles la muerte. Son muchas las historias, películas y mitos que han salido de estas narraciones. Esta entidad conocida en Brasil bajo el nombre de la pisadeira, es considerada siempre de género femenino. Su aspecto es el de una anciana de aspecto descuidado, como si las pesadillas hubieran tomado una forma física. Se la describe con el cuerpo extremadamente delgado, un largo cabello descuidado, despeinado y sucio, con unas manos que parecen garras afiladas con las uñas amarillentas, mostrando también unos dientes putrefactos. No habla, pero sin embargo emite una oscura carcajada, o risas con sonidos graves que surgen de su boca, que siempre mantiene abierta. Las personas que no son de su interés no la pueden percibir. Solo a quien ella ha elegido puede darse cuenta de su presencia. La creencia general es que la pisadeira ronda los techos en la noche buscando un recoveco, una ventana abierta o cualquier otro medio para ingresar a la casa y atacar a sus desprevenidas víctimas. Le gusta hacerlo después de que la persona cena, cuando la somnolencia embriaga a la futura víctima, y por ende el despertarse y darse cuenta de lo que le está pasando es casi imposible. Cuando la persona duerme, la pisadeira trepa y se coloca sobre el vientre y pecho de la víctima, y oprime con todo su peso inmovilizándolas y causando que poco a poco la víctima se asfixie. De esta manera la víctima queda paralizada sin fuerzas para reaccionar, aún después de darse cuenta que le está pasando, y solo sea un observador indefenso. La mayoría de veces, las víctimas se encontrarán acostadas dando a impresión como si hubieran muerto durante el sueño, pues este método es casi infalible.
Y la pisadeira no recurrirá a la violencia a menos que sea imprescindible. A pesar que la pisadeira tiene un cuerpo esquelético y aparenta ser una anciana, su fuerza muy superior a la del promedio humano. Pues ésta se alimenta del miedo. Y mientras más víctimas tenga, más fuerte se hace aún si no las matara. Pues el hecho de que sus víctimas sean conscientes que están siendo asfixiados dejan salir su miedo, que es con lo que la pisadeira se alimenta. No resulta extraño que la pisadeira se presente varias veces a una misma persona. Sus ataques pueden durar desde unos pocos minutos hasta varias horas. Todo depende qué tan entretenida esté con la víctima, y cuánto miedo sienta en ella. Y esas serían 5 leyendas de Latinoamérica. Puede que algunos no los conozcan, ya que quería evitar leyendas y criaturas ultra conocidas, como la Llorona, el Charro Negro o el Silbón. Pero seamos justos, aunque tengan apariencia, origen e historias distintas, muchos cumplen la misma función, aunque todas estas criaturas palidecen ante el ser más aterrador de toda Latinoamérica, el cual es tu mamá con la chancla en la mano. Y sí, no es troleo, ya que no hay nada más aterrador que una madre conservadora y tradicional enojada. Y es que aunque existieran todos los seres ya mencionados, tienes una mínima de lograr escapar de ellos. Pero de tu madre enojada por una pelotudez que hiciste, amigo, ni Diosito te salvará. Y bien, esto sería todo. Puede que algunos esperaban algo diferente, como especiales anteriores, pero es debido a la temática actual de mi canal, ya que no quiero hacer algo que se salga de la continuidad. Sinceramente, pensé en hacer una parodia de una película de terror, como Viernes 13, o It, usando mis personajes, o crear una historia propia, como estar en un laberinto siendo perseguidos por un asesino, pero eso tardaría mucho. Además, que conociendo mi canal, todos sabemos que al final todo terminará con resultados sexuales. Como sea, espero les haya gustado este especial. Así, un último mensaje. Debido a este especial, el próximo video tardará una semana más en subirse. Que será el capítulo, así que en teoría lo estoy adelantando. Agradezcan. Ahora sí, chao.